Bienvenidos a nuestro curso MOOC Europa eres tú, curso básico sobre la Unión Europea. En esta segunda unidad nos acercaremos al concepto de ciudadanía de la Unión Europea. Por lo general, todos somos y nos sentimos ciudadanos de nuestro país, pero ¿somos conscientes de que somos ciudadanos europeos al mismo tiempo? La Unión Europea tiene unos efectos directos e indirectos sobre los ciudadanos de los Estados miembros en los que ésta despliega su actividad. ¿Qué derechos tiene cualquier ciudadano de la Unión Europea por el hecho de serlo? ¿Hay que hacer algo para ostentar estos derechos? ¿Implica renunciar a derechos nacionales? ¿Esto ha sido siempre así? La ciudadanía europea nos otorga unos derechos que se añaden a los que tenemos como nacionales de los Estados miembros. Se trata de un concepto esencial en el proceso de integración europea y un paso fundamental en la construcción de una identidad europea. Conocer el alcance de estos derechos, cuáles y cómo son, nos ayudará a entender mejor nuestra condición de ciudadanos europeos. La Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, nace como una unión de naciones con una finalidad primordialmente económica. No existía entonces la conciencia de ciudadano europeo como hoy la conocemos, y no será hasta 1992, con el Tratado de Maastricht, que se institucionalice este concepto. Hoy la ciudadanía europea está recogida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tratado de Maastricht incorporó la ciudadanía europea a los tratados, concibiéndola como algo inherente a ser nacional de un Estado miembro. No sustituye al concepto de nacionalidad, sino que se suma a esta, de manera automática, para los nacionales de los Estados miembros. Unos años después, en el año 2000, estos derechos se recogieron en un texto normativo, la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión, un documento que refunde los derechos reconocidos en los Estados miembros y en la Unión Europea. En este tema podremos saber más sobre la Carta Europea de Derechos Fundamentales y cuáles son nuestros derechos como ciudadanos europeos, como la libertad de movimientos por la Unión o el sufragio en las elecciones al Parlamento Europeo. También veremos cómo se protegen los derechos derivados de la ciudadanía europea, tanto con mecanismos jurisdiccionales como no jurisdiccionales, y especialmente una forma de participación pública, la iniciativa ciudadana. De esta forma nos acercaremos al concepto de ciudadanía europea para ver cómo formar parte de la Unión Europea afecta a los ciudadanos de los Estados miembros, qué derechos se derivan de esta condición y cómo pueden ejercerse. A estos y otros interrogantes trataremos de dar respuesta en esta unidad a través de los materiales y actividades que puedes encontrar en la web del curso. También puedes seguirnos en Facebook y en Twitter con el hashtag CityCEUMOOC y en el espacio web del curso.